El tema que voy a exponerles está referido a cómo diseñar un sistema de gobierno empresarial de TI a la medida de cada organización, ¿ya? Entonces, en esta charla vamos a hablar sobre varios temas. Un primer concepto que tenemos que reforzar es el tema de gobierno empresarial de TI. ¿Qué cosa es gobierno? ¿Por qué las organizaciones tendrían que implementar un sistema de gobierno? ¿Cuáles son los beneficios? Luego vamos a ver un enfoque que tiene ISACA a través de COVID para diseñar un sistema de gobierno personalizado a través de el desarrollo de una serie de pasos, ¿no? Que se conocen como el flujo de diseño. Luego vamos a presentar una herramienta conocida como el kit de diseño, que es una herramienta en Excel desarrollada por ISACA, que nos sirve para acompañar todo este proceso de diseño, ¿ya? Entonces, más o menos esos son los tres aspectos que vamos a tratar en esta charla. Entonces, vamos a comenzar viendo los conceptos de gobierno. Y entonces acá podemos ver, yo creo que voy a quitar ya el video, por si acaso, para que no haya dificultades con el ancho de banda. Entonces, acá vemos el concepto de gobierno empresarial. Las organizaciones, digamos, implementan gobierno empresarial porque necesitan, ¿no?, alinear el negocio o alinear, perdón, las tecnologías de la información al negocio, ¿no? Vale decir que las tecnologías de la información den soporte a los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Voy a poner acá el puntero. Y de esa manera generar valor para la organización. Pareciera que es un concepto sencillo, que seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado, el concepto de alineamiento estratégico, pero no es sencillo de implementar, ¿no? Si es que el alineamiento estratégico estuviera implementada en una organización, eso querría decir que las tecnologías de la información están generando valor al negocio, que las tecnologías de la información son un medio a través del cual la organización va a lograr sus objetivos empresariales. Pero eso no siempre ocurre, ¿no? Muchas veces el área de TI está por su lado, el área de negocios está por el otro. Y normalmente, o en muchas organizaciones, sucede que el negocio no está satisfecho con TI, ¿no? Porque no le ayuda a concretar sus negocios, ¿no? No le ayuda a llegar más rápido al mercado, no le ayuda a innovar en productos y servicios, no le ayuda a fidelizar a los clientes, ¿no? Y entonces en muchas organizaciones encontramos que la gente de negocios, la alta dirección, no está satisfecha con el área de TI. Y entonces una manera de resolver este tema es implementar el enfoque de gobierno de TI, ¿no? Que quiere decir lograr que TI se alinee al negocio. Que todo lo que se haga en TI sea porque el negocio lo necesita, no porque al gerente de TI se le ocurre o que es una última tendencia que hay que implementarla, sino porque el negocio lo necesita. Y entonces, para implementar gobierno de TI o gobierno empresarial de TI, o también se le conoce como gobierno corporativo de TI o gobierno de TI a secas, inclusive en los últimos manuales o guías de ISACA, en vez de usar el concepto de TI, que es tecnología de la información, el concepto tradicional, se utiliza ya el concepto de la información y la tecnología, ¿no? Para resaltar que realmente lo importante es la información. Y la tecnología es el medio a través del cual se va a lograr esa información que va a generar valor al negocio. Entonces, la manera de implementar ese enfoque de gobierno empresarial de TI o gobierno corporativo de TI es utilizando un marco de referencia, ¿no? Entonces, como ya sabemos, un marco de referencia es una disciplina, ¿no?, que tiene las mejores prácticas, guías y herramientas que nos permiten lograr algún objetivo. Y entonces nosotros tenemos el marco de referencia de COVID, en la cual la última versión, como ustedes saben, es COVID 2019, ¿no? La versión anterior fue COVID 5. Y COVID 2019 es pues un marco de referencia de gobierno empresarial de TI,
que nos va a permitir implementar en las organizaciones ese enfoque del que estamos hablando, ¿no? Ese enfoque de gobierno, o sea, buscar alineamiento, generar valor para el negocio. Y en este marco, en esta lámina podemos ver los principales elementos de su arquitectura, ¿no? Los principales elementos que lo componen. Y vemos que el elemento central es el que se llama el modelo de referencia de COVID, ¿no? Y este modelo de referencia está formado por un conjunto de objetivos, ¿no? Cada una de estas cajitas blancas se conoce como un objetivo. Y hay dos tipos de objetivos. Objetivos de gobierno, que son los que estoy mostrando, y los objetivos de gestión, que es los que están acá abajo, ¿no? Y entonces podemos decir que el modelo de referencia de COVID está formado por, en este caso, 5 objetivos de gobierno y 35 objetivos de gestión. Hablamos de gobierno y gestión porque realmente estos dos son disciplinas complementarias, ¿no? La disciplina de gobierno y la disciplina de gestión. Pero ese tema lo vamos a explicar mejor en la siguiente lámina. Otro de los elementos importantes que tiene COVID son los factores de diseño, ¿no? Los factores de diseño, que lo vamos a ver en detalle en esta charla, permiten justamente diseñar ese sistema de gobierno empresarial de TI a la medida de la organización, de forma personalizada, ¿no? O sea, construir un traje a la medida, ¿no? Y entonces hay 11 factores de diseño que los vamos a exponer en esta charla que me permite diseñar ese sistema, digamos, a la medida de cada organización, ¿no? Porque cada organización es diferente, tiene características diferentes. Entonces hay que caracterizar a la organización a través del uso de estos 11 factores de diseño. Otro elemento importante que tiene COVID es lo que se llama las áreas prioritarias, ¿no? Las áreas prioritarias, que son áreas específicas de interés, ¿no? En las cuales se pueden utilizar estos objetivos de gobierno y gestión. Estos objetivos de gobierno y gestión que están en el módulo de referencia son objetivos de gobierno y gestión de carácter genérico, que se puede aplicar a cualquier situación, ¿no? Son generales. En cambio, estas áreas prioritarias ya tienen objetivos de gobierno y gestión más específicos, ¿no? Orientados a un tema en particular. Y hay áreas prioritarias como, por ejemplo, la seguridad de la información, que ya es una guía que está publicada por ISACA, y hay otras guías que están pendientes de publicación, ¿no? En los temas de DevOps, de pymes, de la nube, etc. Entonces, utilizando estos elementos, o sea, partiendo del modelo de referencia de COVID, utilizando los factores de diseño fundamentalmente y las áreas prioritarias, se puede diseñar un sistema de gobierno a la medida de la organización. Y luego ese sistema diseñado ya hay que implementarlo, ¿no? Aquí también podemos ver en esta lámina las guías o los manuales que están ya publicados por ISACA sobre COVID 2019, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos dos manuales, el marco de referencia de COVID, introducción y metodología, y el marco de referencia de COVID, objetivos de gobierno y gestión. Estos dos documentos se pueden descargar de manera gratuita, ¿no? Y lo pueden hacer cualquier persona. No es necesario ser miembro de ISACA para poder descargar de forma gratuita estos dos documentos. Simplemente se tiene que ir al sitio web de ISACA, que es isaca.org, y ahí buscar COVID, descargas y lo van a poder hacer. Luego tenemos otras dos guías, una que es la guía de diseño de COVID 2019 y otra es la guía de implementación. Estas dos guías también se pueden descargar, en este caso de forma gratuita, solamente para los miembros de ISACA, ¿no? Los que no son miembros de ISACA tiene un costo. Y la exposición que estamos presentando hoy día respecto a diseño está basada fundamentalmente en esta guía, ¿no? En la guía de diseño. Cuando se descarga esta guía, también se descarga una herramienta en Excel, ¿no? Que se llama el kit de diseño, ¿ya? Que también lo vamos a utilizar en esta presentación.
Entonces, habíamos visto que el modelo de referencia está basado en objetivos de gobierno y gestión, y entonces los objetivos de gobierno y gestión son un elemento importante del modelo. Esos 40 objetivos de gobierno y gestión están organizados en lo que se conoce como dominios, ¿no? Y tenemos un dominio de gobierno y 4 dominios de gestión. Y los dominios, digamos, tienen como nombre, digamos, los verbos, ¿no? Como nombre del dominio, verbos que tienen que ver con el propósito de este dominio, ¿no? Por ejemplo, el dominio de gobierno, que es EDM, que significa evaluar, dirigir y monitorizar. Quiere decir que esos objetivos tienen el propósito de evaluar cómo está el sistema de gobierno de la organización, dirigir, o sea, dar las políticas, las estrategias de gobierno y monitorizar, ¿no? Y supervisar que todas esas estrategias y políticas se cumplan. Y la responsabilidad, digamos, de este dominio de gobierno recae en la alta dirección de la empresa, ¿no? Normalmente en el directorio. Luego tenemos ya la parte de la gestión, y en la gestión tenemos 4 dominios, ¿no? El dominio APO, que está relacionado a los temas de alineamiento, planificación, organización. El dominio BAI, que está relacionado a los temas de construir, adquirir e implementar las soluciones y servicios de TI. El DSS, que ya es el objetivo de entrega, la entrega de los servicios, el soporte. Y el dominio MEA, que tiene que ver ya con los temas de monitorización, ¿no? Control. Y esos son los 4 dominios de gestión. Y dentro de cada uno de estos dominios tenemos los objetivos que hemos visto anteriormente, ¿no? Y esto lo podemos ver en esta lámina de manera más completa. Acá tenemos ya el modelo de referencia con los 40 objetivos, ¿no? No vamos a entrar al detalle, ¿no? De explicar cada uno de estos 40 objetivos. Lo que sí tenemos que, digamos, entender es que tenemos digamos, un dominio de gobierno que está conformado por 5 objetivos de gobierno. Estos objetivos tienen que ver con las tareas que tiene que desarrollar la alta dirección de la empresa respecto a la dirección y control de TI, ¿no? O sea, la alta dirección tiene que dirigir y controlar TI. Tiene que definir las estrategias, las políticas, ¿no? Tiene que indicar que TI debe generar beneficios a la organización, pero que se tienen que gestionar los riesgos, se tienen que optimizar los recursos y haya una participación efectiva de todos los interesados, ¿no? Y de todo eso se encarga la alta dirección de la empresa. Y luego tenemos 4 dominios de gestión, que ya es responsabilidad de toda la empresa, ¿no? El responsable máximo de la gestión de TI es la gerencia general, ¿ya? Pero en este tema participan todas las gerencias y todo el personal de la empresa participa en la gestión. ¿Y qué es lo que hace la gestión? La gestión lo que hace es, siguiendo las directivas de gobierno, organiza todo el tema de TI de la empresa con este dominio de APO, construye las soluciones que el negocio no requiere con este dominio BAI, entrega esas soluciones a través del dominio DSS y monitoriza y supervisa que todo funcione bien a través de los objetivos del dominio MEA, ¿no? Y ese es más o menos cómo funciona este modelo. Es interesante, seguramente los que no han visto COVID nunca, es interesante repasar, digamos, en qué consiste cada uno de estos objetivos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, así muy rápidamente, que en el dominio APO, por ejemplo, tenemos objetivos como gestionar la estrategia, gestionar la arquitectura empresarial, gestionar la innovación, ¿no? Gestionar la seguridad, gestionar los riesgos, ¿no? Que son todos aquellos temas que se tienen que desarrollar en la organización, ¿no? Que quiere implementar este enfoque. Luego ya en el dominio BAI tenemos objetivos como, por ejemplo, gestionar la definición de requisitos, que es fundamental si es que se quiere construir una buena solución de TI. Primero tenemos que gestionar adecuadamente los requisitos. Después tenemos que gestionar la identificación y construcción de soluciones, ¿no? Tenemos que ver qué posibles soluciones hay, construir, comprar y luego implementar esa solución. Y así como estos objetivos, tenemos otros, por ejemplo, gestionar los cambios de TI, gestionar los activos, gestionar la configuración, gestionar los programas y los proyectos, ¿no? Luego ya que la solución está implementada, esa solución tiene que ser entregada al usuario, vale decir, el usuario lo tiene que utilizar,
Y entonces acá tenemos estos objetivos que nos van a apoyar, ¿no? Por ejemplo, gestionar las solicitudes e incidentes de servicio, gestionar los problemas, gestionar la continuidad, etc. Y luego en MEA tenemos ya otros objetivos que me van a permitir hacer un seguimiento de todos estos objetivos, ¿no? Para ver si estamos logrando los resultados que la empresa necesita. Ok, entonces hasta el momento lo que hemos visto es de que si la empresa quiere implementar el enfoque de gobierno, tiene que diseñar un sistema de gobierno y la manera, digamos, de implementar ese sistema de gobierno es a través de los objetivos de gobierno y gestión. O sea, la empresa tiene que seleccionar de los 40 objetivos de gobierno y gestión cuáles son los más importantes, los más relevantes a ser implementados. Como ustedes comprenderán, es imposible que la empresa pueda implementar o mejorar los 40 objetivos que tiene el modelo en un proyecto, digamos, de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es usar un enfoque de mejora continua, ¿no? Un enfoque cíclico, interactivo, por sprints. Vale decir que en una primera iteración de esos 40, escoger 3, 4, 5, ¿no? Dependiendo del músculo que tenga la organización para poder trabajar. Y luego analizar esos 4 o 5 objetivos e implementarlos. Luego volver al modelo y buscar otros 4 o 5 más e implementarlos y así sucesivamente, ¿no? Entonces la manera de implementar gobierno es con un enfoque de mejora continuo, iterativo. Y la manera de implementar gobierno es escoger de los 40 objetivos algunos de ellos y esos ir implementándolos. ¿Y cómo implementamos esos objetivos de gobierno y gestión? Bueno, cada objetivo de gobierno y gestión está conformado por una serie de componentes, ¿no? Vale decir que si yo analizo, por ejemplo, el objetivo APO 12, que es gestionar los riesgos, ese objetivo APO 12 está formado por 7 componentes. Tiene el componente procesos, estructura organizativa, flujos y elementos de información, personas, habilidades y competencias, principios, políticas y procedimientos, cultura, ética y comportamiento, y servicios, infraestructura y aplicación. O sea, cada objetivo se tiene que implementar a través de sus 7 componentes. Y estos componentes trabajan de manera que conversan entre ellos, de manera holística, y se lo conoce pues como un sistema de gobierno, ¿no? Entonces, la manera de implementar gobierno empresarial de TI es implementando algunos de los objetivos de gobierno y gestión del modelo, pero utilizando los 7 componentes que tiene cada uno de estos objetivos. Otro elemento importante que tiene el modelo y que lo vamos a mencionar solamente en esta presentación, no vamos a ir a mucho detalle, es el tema de la gestión del desempeño, ¿no? La gestión del desempeño sirve para poder analizar si la organización está logrando los objetivos que se ha planteado, ¿no? Porque ya habíamos visto que para implementar gobierno tengo que seleccionar alguno de los objetivos de gobierno y gestión y luego tengo que implementar los componentes de estos objetivos. Pero tengo que hacer un seguimiento para ver si en el proceso de diseño e implementación estoy logrando los objetivos, ¿no? O sea, en qué medida ese sistema de gobierno que estoy implementando está logrando sus objetivos. Y para hacer este seguimiento es que se necesitan enfoques que están contemplados en lo que se conoce como gestión de desempeño en COVID, y hay enfoques para determinar tanto los niveles de madurez como los niveles de capacidad, ¿no? Entonces, COVID 2019, que es esta última columna, utiliza los dos enfoques. Utiliza un enfoque de capacidad que se aplica a los procesos y que se aplica también a los otros componentes, y también utiliza un enfoque de madurez que se aplica a las áreas prioritarias, ¿ya? Y acá en esta lámina estamos viendo una comparación del enfoque que tiene COVID 2019 con el enfoque del CMMI 2.0 y el enfoque de COVID-5. Entonces vemos acá, por ejemplo, que CMMI 2.0 también tiene un enfoque de gestión del desempeño, utilizando niveles de capacidad para los procesos y niveles de madurez para un conjunto de procesos.
y COVID-5, que todavía existe, no se ha descontinuado. Hay algunas organizaciones que todavía usan COVID-5. COVID-5 utiliza un enfoque de nivel de capacidad solamente para los procesos. Entonces, en esta lámina podemos ver que COVID 2019 tiene un enfoque mucho más amplio para la gestión del desempeño, ¿no? Tiene un enfoque mucho más amplio, porque me permite determinar el nivel de capacidad no solamente para los procesos, sino también para otros componentes, ¿no? Como, por ejemplo, estructura organizacional, principios y políticas, etcétera, ¿no? Y también COVID 2019 tiene el enfoque de madurez, pero que se aplica a las áreas prioritarias, que están definidas por un conjunto de componentes, ¿no? Entonces tiene un enfoque mucho más amplio y además el enfoque de gestión del desempeño que tiene COVID 2019 es mucho más fácil de implementar. Acá tenemos los diferentes niveles de capacidad de los procesos, ¿no?, que tiene COVID. Entonces, para COVID 2019 hay 6 niveles de capacidad que van del 0 al 5 y ahí se van definiendo, digamos, qué significa cuando un proceso está en un determinado nivel de capacidad, ¿no? Cuando un proceso tiene un nivel de capacidad más alto, quiere decir que el proceso está funcionando mejor, el proceso está entregando resultados y la organización está logrando sus objetivos, ¿no? Y entonces por eso que dentro del proceso de implementación de gobierno hay que primero determinar cuál es el nivel de capacidad actual del proceso, luego hay que determinar cuál sería el nivel de capacidad objetivo, luego determinar las brechas que se necesita para que ese proceso tenga el nivel de capacidad objetivo, y esas brechas se convierten en proyectos de mejora, ¿no? Y de ahí van saliendo los proyectos de mejora que se van a implementar. Bueno, pero vamos a centrar, digamos, esta exposición en el tema de diseño, ¿no? Había visto hasta ahora algunos elementos generales del marco, pero vamos a centrarnos más en los factores de diseño. Estos son los 11 factores de diseño que tiene COVID y que sirve pues para diseñar un sistema de gobierno, ¿no? Y habíamos dicho que estos factores sirven para caracterizar a la organización, ¿no? Porque cada organización es diferente, ¿no? Pueden haber organizaciones financieras pequeñas, financieras grandes, puede haber empresas de hidrocarburos, de gas, empresas de telecomunicaciones, pueden haber pequeñas empresas, grandes empresas, etcétera. Y entonces hay que caracterizar a las empresas a través de estos factores. Y eso me va a ir llevando de la mano a diseñar el sistema de gobierno, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Cómo es que usando estos factores de diseño se puede diseñar un sistema de gobierno a la medida de las organizaciones. Aquí presentamos cuál es el flujo de trabajo para implementar para diseñar el sistema de gobierno, ¿no? Entonces, para diseñar ese sistema de gobierno hay que seguir 4 pasos, ¿no? Primero hay que entender el contexto y la estrategia de la empresa, y eso se logra a través de entender los primeros 4 factores de diseño, ¿no? Aquí tenemos los 4 primeros factores de diseño que luego lo vamos a ver: la estrategia empresarial, las metas empresariales, el perfil de riesgo y los problemas relacionados de TI. Luego que hemos efectuado esto, en el siguiente paso tenemos que aplicar esta información que se ha obtenido en el primer paso, y aplicándolo, lo que logramos es determinar el alcance inicial del sistema de gobierno, ¿no? Logramos definir una primera versión del sistema de gobierno. Luego hay un tercer paso para perfeccionar ese alcance inicial utilizando los otros factores de diseño, ¿no? Los 7 factores de diseño restantes. Los analizamos y los aplicamos, y como consecuencia de eso ya tenemos un diseño perfeccionado en el paso 3. Y luego en el paso 4 finalizamos el diseño, ¿no? Hacemos algunos ajustes y finalizamos en el proceso de diseño. Entonces, como verán acá, el flujo de diseño trabaja con los 11 factores de diseño, ¿no?, que se analizan en los diferentes pasos. En la siguiente lámina vamos a explicar los 11 factores de diseño, así muy rápidamente, qué consiste cada uno de ellos. Y luego que expliquemos todo el flujo, vamos a explicar cómo se usa la herramienta, ¿no?, para seguir este flujo y poder tener el diseño del sistema, ¿no?, personalizado.
Entonces, en el primer paso hay que entender el contexto y la estrategia de la empresa, analizando básicamente los cuatro primeros factores de diseño, y como consecuencia del paso 1, ya tenemos un entendimiento, ¿no?, de la estrategia y las metas de la empresa, ¿no? Ya hemos caracterizado a la empresa con estos cuatro primeros factores de diseño. Entonces, una vez que tenemos esta información, hemos entendido bien a la empresa, entonces, en el paso 2, lo que tenemos que hacer es diseñar el sistema de gobierno inicial, ¿no?, en base a esos cuatro factores de diseño, ¿no? Y entonces aplicamos esos cuatro factores de diseño, eso lo vamos a ver cómo se hace en la herramienta, y dando valores a estos cuatro factores de diseño, la herramienta de diseño me va a decir, este es tu diseño inicial, ¿no?, tu diseño preliminar, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya con la herramienta. Y entonces, esos cuatro primeros factores de diseño que se analizan en el primer paso y se aplican en el segundo paso, lo vamos a ver aquí rápidamente. Y el primer factor de diseño es la estrategia empresarial. Lo que COVID nos dice que toda empresa tiene una estrategia, y esa estrategia puede ser alguna de estas: estrategia de crecimiento, adquisición, innovación, diferenciación, liderazgo en costo o servicio al cliente, ¿no? Y la empresa tiene que escoger cuál es su estrategia primaria y cuál es su estrategia secundaria. Luego tenemos el otro factor de diseño, que son las metas empresariales, ¿no? Entonces, COVID me dice que toda empresa tiene estas 13 metas empresariales, ¿no?, que están organizadas de acuerdo al Balance Scorecard. Y entonces la empresa tiene que seleccionar cuál de estas metas son las más prioritarias, ¿no?, para ella. Y de esta manera se está caracterizando, ¿no? Luego, perdón, tenemos el otro factor de diseño, que es el perfil de riesgo. Y entonces COVID me dice también que toda organización está sujeta a riesgos. Y nos pone acá 19 categorías de riesgo, que son las más comunes para las organizaciones. Y entonces la empresa tiene que identificar, digamos, cuál de estos escenarios de riesgo es el más factible que se produzca en la organización, ¿no? Y de esa manera estamos caracterizando su perfil. Luego, la empresa tiene que seleccionar de un conjunto de 20 problemas relacionados con TI que nos muestra COVID, cuáles son los que ocurren en la empresa, ¿no? Estos problemas relacionados con TI también se conocen como puntos de dolor, ¿no?, o son aquellos riesgos materializados, ¿no?, como por ejemplo incidentes significativos relacionados con TI, problemas de entrega del servicio, incumplimiento de requisitos regulatorios, ¿no? Y así como hay 20 problemas típicos que tiene toda organización. Y entonces lo que hay que hacer es seleccionar de esos 20 cuáles son los que aplican a mi organización, ¿no? Y entonces de esa manera voy caracterizando la organización en base a esos cuatro primeros factores, ¿no? Y entonces lo que habría hecho es lo siguiente, ¿no? En el paso 1 he analizado los cuatro primeros factores, en el paso 2 he aplicado los cuatro primeros factores y como consecuencia de ello obtengo el diseño preliminar del sistema, ¿no? ¿Y en qué consiste este diseño preliminar? Este diseño preliminar consiste en una priorización de los objetivos de gobierno y gestión. O sea, lo que me dice COVID es, tu diseño preliminar está conformado por estos objetivos, ¿no? Los que están coloreados, por ejemplo, los verdes quiere decir que los que tienen mayor prioridad, ¿no? Después, digamos, los azules ya tienen la prioridad siguiente y así sucesivamente. Entonces, lo que significa diseño para COVID es, entre otras cosas, la priorización de los objetivos de gobierno, ¿no? COVID me dice, no te centres en los 40 objetivos, sino mira los 4 o 5 más importantes de acuerdo a la priorización que se logra en este segundo paso, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego, cómo se hace con la herramienta, ¿ya? Luego que ya tenemos ese diseño preliminar, hay que perfeccionar ese diseño, porque para lograr ese diseño solamente hemos aplicado 4 de los 11 factores, ¿no? Entonces faltan 7 factores. Entonces, si yo quiero que el diseño se ajuste más digamos, a las características de la empresa, entonces uso los otros factores, ¿no? Pero acá lo que COVID me dice de los siguientes factores, no es necesario utilizar todos. De esos 7 factores se pueden seleccionar aquellos que más aplican a la organización. No es necesario
aplicar los 7 restantes, ¿ya? Se puede aplicar uno solo de los restantes, 2, 3 o los 7, ¿ya? En cambio, de los 4 primeros factores sí te recomienda que los apliques, ¿no? Porque son como factores muy interesantes que tienen que ver con los temas, digamos, de estrategia, metas empresariales, riesgo, etcétera, que sí te recomienda que los utilices. Pero ya para refinar ese primer sistema, ¿no? O esa primera priorización, uno puede seleccionar cuál de los 7 utilizar. Y vamos a revisar los 7 que faltan, ¿no? El factor de diseño 5 es el escenario de amenazas de la empresa. Entonces, lo que COVID te dice es que toda organización está sujeta, digamos, a amenazas, está en un entorno de amenazas. Y ese entorno puede ser un entorno de amenazas normal o alto, ¿no? Y entonces la empresa tiene que decidir, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, financiera, está en un entorno de amenazas alto, ¿no? O si es una empresa de telecomunicaciones, de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Pero puede haber otras empresas, digamos, que están en el rubro, por ejemplo, de servicios, que su, digamos, escenario de amenazas es normal. Luego, el otro factor es los requisitos de cumplimiento. Toda organización tiene un marco normativo, ¿no? Tiene un marco regulatorio y entonces las organizaciones tienen que cumplir, ¿no? Con requisitos de la regulación. Y por lo tanto, esos requisitos pueden ser requisitos de cumplimiento bajos, normales o altos, ¿no? Entonces, la empresa tiene que escoger en cuál de estos se ubica. Luego tenemos el rol de TI. COVID me dice que TI tiene diferentes roles que juega en la organización, ¿no? Desde el rol de soporte, donde TI no es muy importante para la organización, el rol de fábrica, en donde TI es importante para la parte operativa, ¿no? Para la parte de entrega de servicios, pero no es importante en la parte de la innovación. El rol de cambio es cuando TI es importante más bien para los temas de innovación, pero no es importante para los temas operativos o del día a día. Y el rol estratégico es cuando TI sí es importante tanto para el tema del día a día, para los temas operativos, como para los temas de innovación. Y entonces la organización tiene que escoger cuál es el rol que está jugando TI en su organización, ¿no? Y caracterizarla a través de este factor. El otro factor es el modelo de abastecimiento de TI o el modelo de sourcing, ¿no? Y COVID me dice que hay 3 modelos, ¿no? El modelo de outsourcing, el modelo en nube y el modelo, digamos, de insourcing, ¿no? O con personal interno. Y entonces yo tengo que ver cuál de estos modelos de provisión de servicios utilizo en mi empresa, ¿no? O podría usar un esquema híbrido, una mezcla también de ellos. Luego tengo que ver los métodos de implementación de TI, ¿no? Entonces, COVID me dice que los métodos de implementación de soluciones y servicios de TI son los métodos ágiles, DevOps y tradicional. Hay que seleccionar cuál es el tipo que utiliza la empresa o puede ser una mezcla de ellos, ¿no? Que sería el híbrido. Luego tengo que ver la estrategia de adopción tecnológica. O sea, la empresa, cómo se comporta ante nuevas tecnologías. ¿Es la primera en adoptar nuevas tecnologías? ¿Es un seguidor o es un adaptador lento, ¿no? Que espera mucho tiempo después que esa nueva tecnología ha salido al mercado? Y finalmente tenemos el tamaño de la empresa, ¿no? Tengo que definir cuál es el tamaño de mi empresa. Y COVID soporta 2 tamaños de la empresa, ¿no? Empresas grandes, que son aquellas que tienen más de 250 empleados a tiempo completo. FTE significa empleados a tiempo completo en inglés, ¿no? Las siglas en inglés. O las pequeñas y medianas empresas que van de 50 a 250 empleados, ¿no? Entonces se puede aplicar COVID para estos 2 tamaños de la empresa. Y esos son, digamos, los 11 factores de diseño, entonces, que se utilizan para caracterizar a la empresa y de esa manera lograr un diseño a la medida de la organización. Y entonces, si repasamos los pasos, en el paso 1 hemos analizado los 4 primeros factores y con eso hemos determinado el diseño preliminar del sistema, va a decir una primera priorización de los 40 objetivos, ¿no? Luego hemos aplicado los 7 factores de diseño adicionales y hemos logrado, digamos, el diseño perfeccionado, o sea, otra priorización. No es necesariamente la misma, ¿no? Lo más probable es que sea otra priorización de los 40 factores de diseño. Y eso es el paso 3. Y luego en el paso 4 se concluye el diseño.
porque hemos logrado en el paso 2 un diseño preliminar, en el paso 3 un diseño perfeccionado, pero acá van a haber diferencias. Por ejemplo, un objetivo, supongamos que el APO 12, aquí sale con prioridad máxima y aquí sale con prioridad media, y entonces se analiza por qué esta diferencia y cuál debería ser la prioridad definitiva, ¿no? Y eso se hace ya en el paso 4, ¿no? Donde se resuelven conflictos de prioridades. Básicamente son conflictos de prioridades. Porque ya hemos explicado que diseño significa, entre otras cosas, la priorización de los 40 objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Y entonces, este es el flujo. Este es el flujo. Acá se explica cómo se resuelven, digamos, los conflictos que puede haber en la priorización, ¿no? Y luego hay que concluir el diseño, ¿no? Pero luego hay que sostener ese sistema de diseño también, ¿no? Porque un sistema de gobierno es dinámico, va a variar en el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos tener un grupo de personas que tienen que hacer un seguimiento para que ese sistema, digamos, esté actualizado. Y entonces ahora vamos a ver el kit de diseño, ¿no? Cómo es que todo este proceso que he explicado lo podemos ver a través de la herramienta de diseño. Entonces voy a entrar a la herramienta de diseño, ¿no? A ver, un minutito. Ok, ahí estoy mostrando la herramienta de diseño, no sé si la están viendo. Sí, ingeniero, ya se puede ver correctamente. Perfecto. Entonces, este es el kit de diseño, la herramienta que le decía, lo proporciona Isaka juntamente con la guía de diseño. Esta es la primera pestaña donde se explica cómo se usa esta herramienta. Luego voy a ver el siguiente, es un cuadro. En este cuadro tenemos acá en la vertical todos los 40 objetivos de gobierno y gestión y acá tenemos los diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, aquí están los 4 primeros factores de la fase 2, porque habíamos dicho que en el paso 1 solamente se analizan los 4 primeros factores, pero en el paso 2 es donde se aplican, se califican. Por eso es que la herramienta se utiliza desde el paso 2. Y acá tenemos los 4 primeros factores de diseño, luego acá el paso 3 tenemos los siguientes factores de diseño. Podemos ver acá que hay un factor de diseño que no está en la herramienta, que es el factor de diseño 11, que es el tamaño de la empresa, ¿no? Porque no aplica realmente en este proceso de priorización. Y luego tenemos acá el paso 4 que ya sirve para hacer los ajustes. Luego vemos acá las pestañas, por ejemplo hay DF1, es para analizar el factor de diseño 1, DF2 para analizar el factor de diseño 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a explicar algunos factores, no me va a alcanzar el tiempo para explicar todos los factores, pero el proceso es similar, ¿no? Vamos a explicar de repente un par de factores y luego vamos a ir a cerrar toda la explicación para dar tiempo a que puedan tener algunas preguntas para poder absolverlas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el factor de diseño 1, que es estrategia empresarial, que tiene 4 valores posibles. Y entonces acá me dice la herramienta que yo tengo que calificar estos factores, ¿no? Este factor. Y entonces, por ejemplo, en mi empresa, por si acaso, ya esta herramienta viene así con valores predefinidos, porque son valores de un ejemplo, ¿no? Que está en la guía de diseño, pero al usar uno puede variar esos valores, ¿no? De hecho, vamos a variar acá. Supongamos que la estrategia principal sea crecimiento y adquisición. Entonces tengo que ponerle acá un valor de 5, ¿no? Porque la manera de calificar es darle valores de 1 al 5, ¿no? Donde 1 significa que es poco importante y 5 que es muy importante. Entonces, crecimiento, adquisición es muy importante, le pongo 5. Liderazgo en costos también es importante, le voy a poner 4. Y luego innovación y diferenciación no es muy importante en mi empresa, le voy a poner 1, igual que el otro, que le voy a poner 1, ¿no? Entonces acá, esto también lo estoy haciendo de acuerdo a las recomendaciones de COVID, ¿no? Que me dice que la empresa normalmente tiene una estrategia principal y una secundaria, ¿no? Entonces la principal es crecimiento 5, la secundaria liderazgo en costos 4 y las otras tiene 1. Y luego acá hay unos valores de referencia, ¿no? Estos valores de referencia que lo pone la herramienta y que no se pueden modificar, ¿no? Entonces, para la herramienta, por ejemplo, le pone como valor de referencia 3. Acá simplemente están las entradas de datos de manera gráfica, ¿no? Entonces, los valores ingresados como datos
en forma de una tabla y acá en forma de, digamos, de tela de araña, ¿no? Del gráfico de tela de araña. Lo importante es en la parte inferior. En la parte inferior, con esos datos se han hecho una serie de cálculos. Y hay dos cálculos que se hacen. Hay un cálculo que se llama la valoración de los objetivos de gobierno y gestión, que se hace en esta columna, y esta valoración se hace utilizando estos valores que yo he dado acá, ¿no? Y una tabla de mapeo que tiene la herramienta, hay una tabla de mapeo para cada factor de diseño, ¿ya? Luego se calculan estos valores de referencia con estos valores de referencia que tiene la herramienta y también la tabla de mapeo que tiene la herramienta, ¿no? Que es una tabla de mapeo entre las distintas opciones del factor de diseño con los objetivos de gobierno y gestión. Y luego acá se calcula esta columna, que es la columna clave, que se llama la importancia relativa. Entonces, lo que hace la herramienta hace una diferencia entre estos dos valores, pero una diferencia relativa y lo lleva a porcentaje. Si quieren saber exactamente cómo se hace el cálculo, le pueden dar un clic en una casilla y en la parte superior ustedes ven la fórmula, ¿no? Ven la fórmula. Pero lo importante es que se calcula la importancia relativa y esa importancia relativa es la que se muestra acá en este gráfico, ¿no? Acá tenemos en este diagrama de barras la importancia relativa. Por ejemplo, acá tenemos EDM04, 25%, APO013, 25%, y hay algunos también valores negativos. Estos pueden ser valores positivos o negativos, ¿no? Si un valor es negativo, quiere decir que ese objetivo de gobierno y gestión es menos importante que el valor de referencia, ¿no? Y si es positivo, es que es más importante que el valor de referencia. Y esta importancia relativa está mostrada también acá en este diagrama de tela araña. Y ahora si nos vamos al cuadro, vamos a ver esto, ¿no? En el cuadro hemos analizado el primer factor de diseño y ahí están los valores de la importancia relativa para cada uno de los objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Acá tenemos los 40 objetivos de gobierno y gestión con su importancia relativa. De la misma manera se analizan todos los factores, ¿no? Analizo el factor de diseño 2 y voy a calcular su importancia relativa, el nivel 3 también su importancia relativa y el 4 su importancia relativa. Y haciendo una suma de estos valores, tengo acá un valor ya normalizado, se hace una suma normalizada y se tiene acá ya el diseño preliminar, ¿no? Y este de acá viene a ser el diseño preliminar del sistema, ¿no? Y ese diseño preliminar, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el EDM02 tiene una importancia relativa de 35%. Todo esto es en porcentaje. Por ejemplo, el APO07 tiene una importancia relativa de 80%, ¿no? El BAI05 tiene una importancia relativa de 100. Entonces, estas importancias relativas, que es un valor en porcentaje que va hasta el 100% y puede ser incluso negativo, es la manera de priorizar los objetivos de gobierno y gestión. Esto lo puedo ver de forma gráfica aquí en esta pestaña que dice paso 2, resumen. Y entonces acá veo los 40 objetivos de gobierno y gestión con su importancia relativa, ¿no? Entonces acá veo que de los 40 objetivos, el más importante es el BAI05 porque tiene una importancia relativa de 100%. El que le sigue acá en importancia es el BAI11 que tiene una importancia relativa de 85%. Y entonces esta es la manera de priorizar los objetivos. Entonces si la empresa dice yo quiero implementar los primeros 5 objetivos de gobierno y gestión, entonces tiene que escoger los que tienen mayor importancia relativa, ¿no? Escogería el BAI05, el BAI11 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es lo que para COVID se conoce como el diseño preliminar del sistema de gobierno, ¿no? Quiere decir los objetivos de gobierno y gestión con su importancia relativa. Pero este es el diseño preliminar, ¿no? Que lo hemos obtenido utilizando los 4 primeros factores de diseño. Ahora hay que hacer un análisis de los otros factores de diseño. Y luego que hayamos analizado los otros factores de diseño, se hace una suma completa, ¿no? De todos los factores de diseño. Y como resultado de eso ya se tiene este que es el diseño final, ¿no? Y ese diseño final también se puede ver donde dice paso 3, resumen, y ahí tenemos el diseño final, ¿no? Quiere decir, tenemos la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión, teniendo en cuenta los 11 factores de diseño. No obstante, este todavía no es el resultado final, ¿no? Porque de acuerdo a la teoría habíamos dicho
que este es el alcance, digamos, perfeccionado, pero no es todavía el final es este de acá. ¿Esto por qué? Porque se pueden hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, la empresa dice, por ejemplo, acá, el primero, el EDM01 en el diseño preliminar me salió como una importancia relativa de menos 5% y en el alcance perfeccionado me sale con una importancia relativa del 55%. Pero haciendo un análisis, la empresa dice, yo creo que este objetivo debería tener una importancia relativa mayor, ¿no? No quedarse en 55, tener, digamos, 10 más. Entonces yo le puedo sumar acá 10 más. Entonces le pongo 10 más, de tal manera que ya no va a ser 55, sino va a ser 65. Y acá pongo el sustento, ¿no? ¿Por qué motivo he hecho ese cambio, ¿no? Entonces se pueden hacer los ajustes, ¿no? Por ejemplo, acá este ha salido con un valor alto, 95, pero a criterio de la empresa, este es muy alto, entonces hay que reducirle 10. Entonces le puedo reducir, le puedo poner menos 10 y acá pongo el sustento porque estoy haciendo ese ajuste y acá me sale ya el valor definitivo. Y acá tengo el valor definitivo, ¿no? Y entonces este ya vendría a ser ya la priorización final, ¿no? La importancia relativa final de todos los objetivos. Cuando yo tengo la priorización final, la herramienta me recomienda un nivel de capacidad objetivo sugerido, o sea, me recomienda estos niveles de capacidad objetivo. Me dice, yo te recomiendo que para este primero su nivel de capacidad objetivo sea 3. Para esto, digamos, hemos visto muy rápidamente que los niveles de capacidad objetivo van de 0 al 5, ¿no? Y la herramienta me recomienda niveles de capacidad objetivo que yo puedo acá modificar, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, la herramienta me recomienda un nivel de capacidad objetivo 3, pero yo quisiera que sea 2, porque 3 me parece muy alto por una serie de motivos, entonces le pongo 2 y ahí estoy haciendo el ajuste, ¿no? Y acá pongo el sustento, ¿no? Igual este tiene nivel de capacidad 1, yo digo, no, este me parece que debe ser 2 por una serie de motivos, y entonces hago el ajuste y ya está. Y entonces así es como se utiliza la herramienta. Entonces hay que analizar factor por factor y luego la herramienta me va sumando los efectos de los valores que yo he dado a los factores y me va mostrando, digamos, los diseños correspondientes, ¿no? Y entonces este sería pues el diseño definitivo y en base a este diseño es que la organización puede decir, bueno, de este diseño yo tomo los 3 primeros, los 5 primeros, los 10 primeros y eso es lo que voy a implementar, ¿ya? Entonces no hemos hecho el análisis ya detallado de los factores porque ya no tenemos tiempo, pero es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, el factor de diseño 5, que era el escenario de amenazas, la herramienta me dice, o COBI me dice que hay 2 escenarios posibles, que es escenario de amenazas alto o normal. Acá como valor de ejemplo se ha puesto 75 y 25, pero nosotros podríamos decir, mi empresa está en un escenario de amenazas alto, 100%, y normal 0%, y ya está. Y en base a esto se va a hacer acá la priorización, ¿no? Por ejemplo, rápidamente voy a ver el 6, por ejemplo, el 6 que tiene que ver con el requisito de cumplimiento, y yo puedo decir mi empresa es un banco, entonces los requisitos de cumplimiento son altos, más o menos en 80%, pero hay algunas cosas, algunas unidades de negocio que no tienen requerimiento de cumplimiento tan alto, por eso que le pongo una mezcla de 80-20, ¿no? En donde la suma tiene que ser máximo 100%. Y entonces con esa priorización acá vemos, con esos valores, la priorización correspondiente, ¿no? Y entonces así se califica, digamos, cada uno de los factores y lo interesante es que la herramienta va poniendo acá el resultado de esa calificación, ¿no? Que es la importancia relativa de esos factores. Y luego va haciendo una sumarización, ¿no? Una sumarización que además se puede ponderar. Acá la ponderación es 1, quiere decir que todos los factores de diseño tienen la misma ponderación, pero se puede modificar, se puede decir que un factor tiene más importancia que otro. Y en base a la suma ya de los factores de diseño se obtiene el diseño final, ¿no? Y entonces, como conclusión, ¿no? Como conclusión, dado que ya no tenemos más tiempo, como conclusión, ideas que deben quedar, ¿no? COVID es un marco de referencia de gobierno y gestión, ¿no? Y es el marco de referencia que se usa casi de facto, ¿no? Ustedes pueden analizar, googlear y van a ver que el marco de facto para implementar gobierno y gestión de TI a nivel mundial es COVID, ¿no?
y COVID 2019 tiene muchas ventajas respecto a COVID-5, por lo cual es el que ya se está utilizando. Y la ventaja, digamos, de este marco es que tiene herramientas que de una manera muy práctica, muy pragmática, te permite implementar conceptos confusos, ¿no? Que siempre los hemos escuchado, pero no sabíamos cómo aterrizarlos, ¿no? Entonces, COVID te dice, por ejemplo, diseña un sistema de gobierno, y la manera de diseñar es priorizar. Diseñar es priorizar, digamos, los objetivos de gobierno y gestión, y la manera de priorizar es a través de la importancia relativa, ¿no? Entonces, una vez que tú priorices los 40 objetivos de gobierno y gestión, selecciona de esos priorizados aquellos que vas a implementar en una primera iteración, porque hemos dicho que la implementación de gobierno es iterativa, es un enfoque de mejora continua, ¿no? Claro que en esta charla hemos avanzado solamente en la parte de diseño, ¿no? Después viene ya la parte de implementación, porque no es solamente identificar cuáles son los objetivos prioritarios, eso es básicamente el diseño, pero luego hay que analizar cada objetivo, ¿no? Porque cada ese objetivo está conformado por componentes, 7 componentes. Uno de los componentes más importantes es el componente procesos, por ejemplo, que habría que analizarlo. ¿Cómo se analiza el componente procesos? Viendo cuál es su nivel de capacidad actual, cuál es el nivel de capacidad objetivo, analizando brechas y de ahí definiendo proyectos de mejora. Pero todo eso ya es la parte de implementación, ¿no? Y para la implementación hay una guía, ¿no?, especial, que es la de implementación, que te dice cómo implementar un sistema de gobierno, digamos, a partir del diseño y utilizando, digamos, 7 fases en el proceso de implementación. Ok, yo creo que ahí lo dejaría para que haya por lo menos unos minutos para, en caso tengan ustedes alguna pregunta, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Irigoyen. Ha sido un placer escucharlo, tenerlo en presente para esta ponencia tan interesante que ha tocado el tema de la utilización de COVID 2019, una herramienta básica para el campo de desarrollo al que nos abocamos. A ver, parece que tenemos una pregunta y se la hago llegar. Entonces dice, Javier Briceño nos dice, buenos días. Una vez establecidos los objetivos de gobierno priorizados, el cumplimiento de estos serían incrementales con respecto al tiempo, pero si ya ha pasado, por ejemplo, un par de años y los intereses o estrategias de la organización cambiaron, ¿se tendría que volver a hacer el análisis de un marco COVID? Ok. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Un sistema de gobierno es dinámico. ¿Qué quiere decir eso, no? Uno diseña el sistema en base a estos factores, pero estos factores van a cambiar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de la empresa puede cambiar, el perfil de riesgos puede cambiar, ¿no? El modelo de abastecimientos puede cambiar. Y entonces, si los factores de diseño cambian, el sistema cambia. Entonces, eso quiere decir que no basta hacer el diseño una vez, ¿no? Sino que hay que hacer un seguimiento a ese diseño, ¿no? Para ver si alguna de las condiciones ha cambiado. Y si alguna de las condiciones ha cambiado, hay que ajustar el diseño. Entonces, por eso es que cuando se implementa el enfoque de gobierno, dentro de la organización se tiene que definir ya un área que se encargue de este tema. Y esa va a ser su labor, ¿no? Analizar y constantemente supervisar cómo va el sistema, ¿no? Qué cambios hay. Además, cuando se implementa gobierno, se comienza un trabajo que nunca termina en la empresa, ¿no? Se comienza un proyecto de gobierno, pero eso nunca termina, ¿no? Porque la empresa constantemente tiene que estar haciendo los análisis de los factores, ajustando el diseño, incluyendo nuevos objetivos, implementando nuevas mejoras, y pasado el tiempo, de repente mejoras que se habían hecho antes en algún objetivo ya quedaron obsoletas, hay que retocarlas, ¿no? O sea, es un proceso ya continuo. Por eso que se dice que el gobierno se llega a implementar en una organización cuando todo ese proceso de gobierno viene a ser una práctica del día a día de la organización. Si es una práctica del día a día y hay los esquemas, las estructuras para lograrlo, entonces ya se ha implementado gobierno, ¿ya? Correcto. Creo que bastante claro ha quedado. Tenemos otra pregunta que nos la hace César Augusto. Nos dice, buenos días, ingeniero. Para muchas empresas con fines de lucro, lo más importante son los ingresos o ventas también. ¿Cómo hacer llegar la importancia de COVID y qué me garantiza los beneficios que buscan las empresas? Ok, Puede sí. ver,
Es cierto, hay empresas con fines de lucro y la manera, digamos, de reflejar sus necesidades en el, digamos, en el diseño del sistema de gobierno es a través de la selección justamente de los dos primeros factores, ¿no? O sea, la estrategia de la empresa y las metas empresariales. Probablemente esta empresa va a poner como digamos, un factor, digamos, como un valor importante para el factor de diseño estrategia empresarial, por ejemplo, el crecimiento de sus ingresos. Le va a dar una máxima valoración. Entonces, ahí ya está reflejando. Eso se va a reflejar en el diseño. Y dentro de las metas empresariales, que no lo hemos visto en detalle, también hay metas relacionadas a generación de beneficios, ¿no? A los temas financieros. Entonces, lo que hay que hacer es calificar los factores de diseño de acuerdo a las características propias de la empresa, de qué sector industrial es, si es con fines de lucro, sin fines de lucro, y de esa manera caracterizamos a la empresa, ¿no? Y esa caracterización se traduce en una priorización de los objetivos de gobierno y gestión.